Ese rugido inconfundible del V-Twin. Esa estrella en el depósito que ha sobrevivido a guerras, crisis económicas y cambios culturales durante más de un siglo. Harley Davidson no es solo una marca de motos, es un pedazo de la historia de América sobre dos ruedas. Desde las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta el cine de Hollywood, pasando por carreteras interminables y circuitos de tierra, estas máquinas han definido generaciones. Hoy vamos a recorrer las 15 más importantes de todos los tiempos. La que abre la lista ya es un icono, pero la que cierra es sencillamente insuperable. Empezamos. Número 15. Harley Davidson. Cervicar, 1932 a 1973. Antes de que existieran las motos de 3 ruedas modernas, antes de que los concesionarios vendieran Can-Am y Harley Trikes de serie, existió la Cervicar. Y no fue un capricho, fue una necesidad. Producida durante 41 años, desde 1932 hasta 1973, la Cervicar fue el caballo de batalla de la América del siglo XX. No estaba pensada para motoristas de fin de semana, sino para talleres mecánicos, concesionarios de coches, empresas de reparto y, sobre todo, para la policía. Su función era remolcar. Sí, has oído bien. La Cervicar era básicamente una grúa sobre 2 ruedas y media. Llevaba un baúl trasero enorme y un enganche que permitía remolcar coches averiados, una solución brillante en una época donde las grúas motorizadas eran escasas y caras. Su motor era un V-Twin de 45 pulgadas cúbicas, el mismo que equipaba a las Harley de la época, fiable y sencillo. Pero lo más curioso era su tren trasero. Tenía 2 ruedas pegadas, sí, pero no era un triciclo al uso. La transmisión era diferencial, y las ruedas traseras estaban tan juntas que apenas dejaban huella doble. Esto la hacía estable, maniobrable y, sobre todo, práctica para el trabajo diario. Durante décadas, la Cervicar fue la herramienta de trabajo de miles de pequeños negocios. Y cuando la policía la adoptó, se convirtió en un icono de las fuerzas de seguridad, apareciendo en innumerables películas y fotografías de la época. La Cervicar no es una moto para correr ni para presumir en un bar. Es una moto para trabajar, para sudar, para ganarse la vida. Y en esa categoría, pocas máquinas han sido tan importantes. Su producción duró más de 4 décadas, un récord que pocas Harley pueden igualar. Y aunque hoy está olvidada por el gran público, su legado sigue vivo en cada treque que ves en la carretera. La Cervicar fue la primera en demostrar que Harley no solo construía sueños, también construía herramientas. Y por eso merece un puesto en esta lista. Número 14. Harley Davidson Street 750. Cuando Harley Davidson se dio cuenta de que sus clientes empezaban a peinar canas y que los jóvenes miraban hacia otro lado, decidieron que algo tenía que cambiar. La respuesta fue la Street 750, una moto diseñada específicamente para conquistar el asfalto urbano y a una generación que había crecido con juegos de velocidad y motos japonesas. Su motor Revolution X, de 750 centímetros cúbicos, era un V-Twin refrigerado por líquido, una herejía para los puristas, pero una necesidad para sobrevivir en el tráfico de las grandes ciudades. La inyección electrónica y el embrague de accionamiento suave la hacían accesible incluso para los que nunca habían montado en una moto. El chasis, bajo y contenido, permitía llegar al suelo con facilidad, dando confianza a los nuevos pilotos. Los críticos la acusaron de no ser una Harley de verdad, de sonar diferente, de comportarse diferente. Y eso tenían razón, era diferente. Pero esa diferencia atrajo a miles de jóvenes que hoy, años después, han subido de cilindrada dentro de la marca. La Street 750 no fue la más vendida ni la más potente, pero cumplió su misión. Abrir la puerta de entrada al mundo Harley a quienes nunca antes se habrían planteado cruzarla. Número 13. Harley Davidson. Sportster Iron 883. Si la Street 750 era la puerta de entrada, la Iron 883 fue el ariete que derribó los prejuicios. Llegó en 2009 como parte de la familia Dark Custom, y su filosofía era tan simple como letal: oscuridad total. Nada de cromados, nada de brillos. Todo en negro, desde el motor hasta el manillar, pasando por los radios de las ruedas. La Iron 883
Era la declaración de intenciones de una nueva generación de motoristas que querían una moto con la que parecer malos sin tener que gastarse un dineral en personalizaciones. Su motor, Evolution de 883 centímetros cúbicos, con refrigeración por aire, era el mismo que llevaba décadas demostrando su fiabilidad, pero ahora vestido de luto. El depósito de forma alargada, el asiento monoplaza y el manillar bajo creaban una postura agresiva, de esas que invitan a buscar las curvas en lugar de huir de ellas. La Iron 883 se convirtió en la base perfecta para la personalización. Los catálogos de accesorios se llenaron de piezas para hacerla todavía más oscura, todavía más baja, todavía más personal. Y lo hizo sin necesidad de ser la más rápida, porque su encanto no estaba en los números, sino en la actitud. Número 12. Harley Davidson W Rod. BE Remouveau RSCA 2002. En 2002, Harley Davidson hizo algo que nadie esperaba. Se alió con Porsche para diseñar un motor completamente nuevo. El resultado fue la W Rod RSCA, una moto que partió la historia de la marca en dos. Su motor Revolution, un between de 1131 centímetros cúbicos refrigerado por líquido con doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, producía 115 caballos de potencia. Una bestialidad para una Harley. Los ingenieros de Porsche pasaron más de 3000 horas perfeccionando el sistema de refrigeración líquida, asegurándose de que el motor pudiera funcionar a alto régimen sin desfallecer. En las pruebas de velocidad en Bonneville, la V-Rod alcanzó los 228 km por hora de serie, dejando claro que no era una cruiser al uso. El chasis, hidroformado, era un 50% más rígido que los tradicionales, lo que permitía una conducción deportiva que ninguna otra Harley había ofrecido hasta entonces. El basculante, de aluminio pulido, parecía sacado de una moto de carreras. Los puristas la odiaron. Decían que no sonaba a Harley, que no vibraba lo suficiente, que era demasiado rápida. Y llevaban razón. La V-Rod no era una Harley al uso, era un experimento, un laboratorio sobre ruedas. Pero con el tiempo se ha convertido en una pieza de colección, en la prueba de que Milwaukee podía, cuando quería, jugar en las grandes ligas de la potencia bruta. Número 11. Harley Davidson. Dyna Lowrider, 1977. Los años 70 fueron una época convulsa para Estados Unidos, y también para Harley Davidson. La competencia japonesa apretaba, y la marca necesitaba una moto que conectara con una nueva generación de motoristas. Así nació la Dyna Lowrider, en 1977. Fue la primera Harley en combinar un manillar alto con un asiento bajo, creando esa postura relajada pero autoritaria que hoy asociamos automáticamente con las custom americanas. Su motor Shovelhead de 1340 centímetros cúbicos no era el más potente, pero tenía ese característico golpe de caja que enamoraba a los amantes del sonido genuino de Milwaukee. El chasis de la Dyna introducía un sistema de montaje del motor con silent blocks que reducía las vibraciones transmitidas al piloto, un avance importante para la época. Las llantas de fundición, algo poco común entonces, le daban un aspecto más moderno y agresivo que las tradicionales de radios. La Lowrider se convirtió rápidamente en la favorita de los clubes y de los pilotos que querían una moto para todo, capaz de viajar y de moverse con soltura en ciudad. Su influencia se dejó sentir durante décadas, y el espíritu de aquella primera Lowrider sigue vivo en las Dyna actuales. Número 10. Harley Davidson Road King, 1994. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y cuando lo bueno es la Electra Glide, su versión más depurada no podía ser otra cosa que la Road King. Llegó en 1994 y su propuesta era tan sencilla como brillante. Quítale todo lo superfluo a una Touring y quédate con lo esencial, pero sin renunciar a la comodidad. La Road King ofrecía el chasis y la estabilidad de una Gran Turismo, pero con una estética más limpia, más clásica. Su motor Evolution de 1340 centímetros cúbicos entregaba la potencia justa y necesaria para devorar kilómetros sin despeinarse. Los amortiguadores traseros, ocultos bajo la moto, mantenían el aspecto de hardtail mientras proporcionaban un confort envidiable. El carenado delantero, desmontable, permitía pasar de ruta de autopista a paseo dominical sin necesidad de herramientas. La Road King se convirtió en la elección de los que sabían lo que querían.
de los que no necesitaban una radio de 400 vatios ni un baúl trasero del tamaño de un armario. Solo ellos, la carretera y el rugido del Between. Las fuerzas de seguridad de medio país la adoptaron como moto de patrulla por su equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y resistencia. Y es que la Road King no necesitaba gritar para imponerse. Número 9. Harley Davidson XR750, 1970. Si hay una moto que ha llevado el nombre de Harley Davidson a lo más alto de los podios, esa es la XR750. Nació en 1970 para competir en el campeonato AMA de Dirt Track, y lo que consiguió no tiene precedentes. Cuando las reglas de la competición cambiaron para permitir motores de 750 centímetros cúbicos, los ingenieros de Harley no se limitaron a modificar un diseño existente. Crearon una máquina de carreras desde cero. El motor, un Between con culatas y cilindros de aluminio, revolucionó el Dirt Track. Perdía peso, ganaba refrigeración y permitía subir el régimen de giro hasta las 7.700 revoluciones por minuto sin reventar. La geometría del chasis, con un ángulo de lanzamiento de 27 grados, proporcionaba una agilidad en las curvas de tierra que dejaba atrás en la competencia. Cuando Evel Knievel necesitaba una moto para sus saltos imposibles, no lo dudaba. Elegía la XR750. Y no era para menos. Soportaba vuelos de 45 metros sin despeinarse. El palmarés de la XR750 es insultante. 29 campeonatos nacionales de la AMA. Un récord que aún hoy, décadas después, nadie ha podido igualar. Número 8. Harley Davidson. Pan America 1250. Y entonces llegó 2021 y Harley Davidson volvió a hacer algo que nadie esperaba. Presentó la Pan America 1250. Una Adventure. Sí, una moto de off-road con la estrella de Milwaukee en el depósito. Los puristas volvieron a rasgarse las vestiduras, pero la realidad es que la Pan America se convirtió, de golpe, en una de las mejores Adventure del mercado. Su motor Revolution Max de 1252 centímetros cúbicos era una obra de ingeniería. Refrigeración líquida, culatas de 4 válvulas y una entrega de potencia que nada tenía que envidiar a las europeas. 150 caballos de potencia, una cifra que pocas Adventure pueden igualar. Pero lo realmente innovador era la suspensión delantera, un sistema que permitía ajustar la altura de la moto sobre la marcha. Literalmente, podías bajar la Pan America cuando te parabas y subirla cuando volvías a la carretera, todo con solo pulsar un botón. Los modos de conducción, las pantallas táctiles y la electrónica de última generación demostraron que Harley sabía no solo construir motos clásicas, sino también máquinas del futuro. La Pan America no fue un experimento, fue una declaración de intenciones. Y el mercado respondió. Se agotaron las existencias. Los concesionarios tenían listas de espera. Harley había demostrado que podía competir y ganar en cualquier segmento. Si estas 7 máquinas han trazado el camino, espera a conocer las que marcaron un antes y un después en la historia de la compañía. Hablamos de las que salvaron la marca, las que conquistaron el mundo y la que se convirtió en un icono pop inmortal. Esto se pone serio. Número 7. Harley Davidson. Duo Glide, 1958. Corría el año 1958 y el mundo cambiaba a toda velocidad. El rock and roll sonaba en las radios, la juventud buscaba nuevas formas de libertad y las carreteras americanas se llenaban de viajeros. Harley Davidson necesitaba dar un paso adelante, y lo hizo con la Duo Glide. El nombre lo decía todo. Por primera vez en la historia de la marca, una moto incorporaba suspensión trasera de serie. Lo que hoy nos parece una obviedad, en 1958 fue una revolución. Los ingenieros pasaron 3 años perfeccionando un sistema hidráulico con amortiguadores que transformó por completo la experiencia de viajar. De repente, las carreteras bacheadas dejaron de ser un suplicio. El motor Panhead, con sus culatas de aleación, recibió mejoras en la lubricación y en la distribución, ganando fiabilidad y suavidad. Los frenos traseros, también hidráulicos, proporcionaban una capacidad de detención que hasta entonces era impensable. La Duo Glide no solo era más cómoda, era más segura. Los viajeros americanos la adoptaron como la herramienta definitiva para recorrer el país. Se empezaron a organizar rutas de miles de kilómetros, y la Duo Glide demostró que podía con todo.
Cambió la percepción de la moto como vehículo de fin de semana para convertirla en una auténtica máquina de viajar. Número 6. Harley Davidson. Electra Glide, 1965. Si la Duo Glide trajo la comodidad, la Electra Glide trajo la civilización. Llegó en 1965 y su gran aportación fue tan sencilla como revolucionaria: el arranque eléctrico. Parece una tontería hoy, pero en aquella época, arrancar una Harley de gran cilindrada era un ejercicio de fuerza y en ocasiones de riesgo. El pedal de arranque podía devolver la patada si no tenías cuidado. La Electra Glide acabó con ese problema de un plumazo. Pulsabas un botón y el motor EV Twin de 1200 centímetros cúbicos cobraba vida sin esfuerzo. Esto abrió las puertas del motociclismo a una nueva generación de pilotos, aquellos que quizá no tenían la fuerza o la experiencia para domar el pedal de arranque. El carenado delantero, la famosa nariz de cerdo, se convirtió en un icono del diseño. Las maletas rígidas, los grandes asientos y la postura relajada hicieron de la Electra Glide la reina indiscutible de las autopistas americanas. En su primer año, vendió más que todas las motos de competición juntas. Había nacido una leyenda que, con diferentes nombres y formas, sigue viva hoy en día. Número 5. Harley Davidson FXST Softail, 1984. Llegamos a 1984 y Harley Davidson está contra las cuerdas. La compañía roza la bancarrota, la competencia japonesa aprieta y los clientes empiezan a dudar. En ese momento crítico, aparece la FXST Softail, una moto que no solo salvó la marca, sino que reinventó el concepto de cruiser. El ingeniero Bill Davis llevaba años obsesionado con una idea: conseguir el aspecto de un chasis rígido, de esos de antes, pero con la comodidad de una suspensión trasera. Tras mucho trabajo, dio con la solución: 2 amortiguadores ocultos bajo la transmisión, dispuestos horizontalmente, que absorbían las irregularidades del terreno, sin romper la estética clásica. El motor Evolution, también nuevo, marcó un antes y un después en la fiabilidad de la marca. Después de décadas de motores con fugas de aceite y problemas de refrigeración, el Evo llegó para poner orden. Mejor lubricación, mejor refrigeración, más potencia y, sobre todo, una confianza que los clientes habían perdido. Los bancos de prueba sometieron al Evolution a más de 500 horas a régimen máximo. No falló. La Softail se convirtió en el caballo de batalla de la marca. Demostró que se podía tener estilo clásico y comportamiento moderno. Y lo más importante, devolvió la fe a los concesionarios y a los clientes. Número 4. Harley Davidson WLA, Segunda Guerra Mundial. Si hay una moto que ha demostrado de qué está hecha Harley Davidson, esa es la WLA. La U de Wartime, la L de High Compression y la A de la batería de 6 voltios. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 90.000 unidades de esta máquina sirvieron a las fuerzas aliadas. Y no era una moto cualquiera, era una herramienta de combate. Cada motor de 745 centímetros cúbicos se probaba durante 50 horas a pleno gas antes de ser enviado al frente. Tenía que funcionar en el desierto africano, en el barro ruso y en las playas del Pacífico. El filtro de aire era de baño de aceite, capaz de detener la arena más fina. Las conexiones eléctricas iban triple selladas para poder vadear ríos de hasta 40 centímetros de profundidad. Los guardabarros estaban reforzados para soportar el peso del equipo militar. Y las culatas tenían una relación de compresión más baja para poder funcionar con el combustible de baja calidad que se encontraba en las zonas de guerra. La WL llevaba protecciones en las piernas, un faro apantallado para no ser visto desde el aire y un portafusiles en el lado derecho. Fue la moto que ganó la guerra, sí, pero también fue la semilla de la cultura custom de la posguerra. Miles de soldados regresaron a casa enamorados de aquellas máquinas y las convirtieron en las primeras choppers, en las primeras bobbers, en el germen de todo lo que vino después. Número 3. Harley Davidson Fat Boy, 1990. Y entonces llegó 1990, y con él la moto que se convertiría en el icono pop por excelencia, la Fat Boy. Diseñada por Willie G. Davidson y Louis Netz, su aspecto era tan impactante que parecía sacada de una película de ciencia ficción. De hecho, lo estaba. Cuando James Cameron buscaba una moto para el T-800 de Terminator 2, lo tuvo claro. La Fat Boy era el vehículo perfecto para un cyborg venido del futuro.
Sus llantas macizas, que parecían discos de plata, no solo le daban un aspecto único, sino que mejoraban la estabilidad a alta velocidad al reducir la turbulencia. El depósito, ancho y musculoso, parecía esculpido a mano. El motor Evolution de 1340 centímetros cúbicos entregaba 78 libras-pie de par, la potencia justa para mover aquellos 135 kilos con autoridad. La pintura plateada no era un color cualquiera. Requería un proceso de 7 capas para conseguir ese acabado metalizado que recordaba a los bombarderos B-29 de la Segunda Guerra Mundial. Harley limitó la producción a 2.800 unidades el primer año, creando una demanda que no se vio en décadas. Cuando la película se estrenó, las ventas se duplicaron de la noche a la mañana. La Fat Boy no era solo una moto, era una estrella de cine. Número 2. Harley Davidson Knucklehead, 1936. Para entender la importancia de la Knucklehead, hay que retroceder a 1936. Hasta entonces, las motos Harley eran máquinas sencillas, con motores de válvulas laterales, fiables pero limitadas. La Knucklehead, apodada así por la forma de las tapas de las válvulas que parecían nudilleos, lo cambió todo. Fue el primer motor de Harley en llevar válvulas en la culata, un avance tecnológico que multiplicó la potencia y la eficiencia. De repente, las motos americanas podían competir en prestaciones con las europeas. El motor de 1120 centímetros cúbicos, con su característico sonido y su entrega de potencia, se convirtió en el estándar de lo que debía ser una gran moto americana. El chasis, también nuevo, mejoraba la estabilidad y el manejo. La Knucklehead no solo fue un éxito de ventas, fue el origen de la leyenda. Sin ella, no habría habido Panhead, ni Shovelhead, ni Evolution. Todas las Harley modernas beben de la fuente que inauguró la Knucklehead en aquellos años de preguerra. Es la abuela de todas ellas, y su sitio en el podio está más que merecido. Número 1. Harley Davidson. Evolution Sportster, 1986 a 2021. Y llegamos al número 1. La moto que no solo definió una era, sino que salvó a la compañía y se convirtió en el corazón de millones de motoristas durante 35 años. La Evolution Sportster. Cuando Harley Davidson presentó el motor Evolution en 1986, la compañía estaba en un momento crítico. Necesitaban un motor fiable, moderno y capaz de competir con la mecánica japonesa. Y lo consiguieron. El Evolution, con sus culatas de aleación, su mejor lubricación y su refrigeración por aire rediseñada, acabó de un plumazo con la fama de motores que perdían aceite y se sobrecalentaban. De repente, una Harley podía usarse a diario, sin miedo a dejar un charco en el garaje. La Sportster, con ese motor, se convirtió en la puerta de entrada al universo Harley. Era más pequeña, más manejable, más asequible, pero mantenía todo el carácter. El rugido, el estilo, la personalidad. Durante más de 3 décadas, la Sportster Evo fue la primera Harley de miles de personas. La moto de los fines de semana, de las rutas con amigos, de las primeras personalizaciones. Se fabricó en innumerables versiones, desde la básica hasta la custom, pasando por la 72 o la ya mencionada Iron 883. Su legado es incalculable. Cuando en 2021 Harley anunció el fin de la Sportster con motor Evolution, el mundo motero contuvo el aliento. Se cerraba un capítulo de 35 años de historia. La Sportster Evo no es solo una moto, es la prueba viviente de que Harley Davidson supo reinventarse, sobrevivir y conectar con el alma de los motoristas. Por eso es la número 1. 14 motos que no solo construyeron una marca, construyeron un mito. Desde la pequeña Street 750, que intentó conquistar a los jóvenes urbanos, hasta la incombustible Sportster Evo, que demostró que la fiabilidad también podía ser cool. La Knucklehead nos enseñó a soñar. La doble ULA nos recordó que las motos también luchan en las guerras. Y la Fat Boy se sentó en el trono del cine. Pero la número 1, la Evolution Sportster, se llevó el primer puesto porque fue, sencillamente, el motor que salvó Harley Davidson y el corazón de una generación. Cuéntanos en comentarios, ¿cuál es tu Harley favorita de la historia? ¿La brutalidad de la B-Rod, la elegancia de la Road King, la historia de la doble ULA o la eterna Sportster? Y si el rugido del B-Twin corre por tus venas, suscríbete, porque la carretera nunca termina.